Entonces, como digo, vamos a hablar de inteligencia y mujer. Primero vamos a empezar con la inteligencia. Bueno, esta es una pregunta que yo siempre me gusta hacérsela a la gente con la que de alguna manera me relaciono a las conferencias. Como ahora mismo estoy viendo nada más que a Carmen y Alexa, las demás sé que tenéis el micrófono apagado, se lo voy a preguntar a Carmen. Carmen, ¿qué es la inteligencia? Carmen García, te he pillado un aprieto despistada. Ostras, me has pillado. Espera, que creo que me he apagado, ¿no? ¿Qué es la inteligencia, Carmen? Para mí la inteligencia es una maldición. O sea, a ver, la inteligencia es la aplicación de todas las habilidades y de todas las capacidades que tienes. Vale, pero ¿por qué es una maldición? Bueno, una maldición porque tienes que aplicarlas y muchas veces tienes que recorrer algunos rincones recónditos, valga la redundancia, para que se te entienda. Vale, a veces sí que es verdad que nos gustaría ser más tontos. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? No me gustaría tener que pensar tanto, arreglar tanto y me gustaría tener la vida un poco más simple. Bueno, gracias, Carmen. Te ha tocado porque eres la interlocutora que veo ahora mismo, ¿vale? Bueno, los científicos... Claro, no te preocupes. Los científicos están de acuerdo en que la inteligencia es la habilidad, pues eso, para razonar, ser capaces de razonar, ser capaces de comprender, ser capaces de resolver problemas, como decíamos, de pensar, de planificar, de aprender y sobre todo de adaptarnos al entorno. Una de las razones por las que los seres humanos pues ahora mismo estamos en el planeta y estamos quizás, pues no sé si dominando el planeta o el planeta dominándonos a nosotros o destruyendo el planeta, no lo tenemos muy claro todavía lo que estamos haciendo, pero es nuestra capacidad de adaptarnos, ¿vale? De ser capaces de sobrevivir en el Ártico, en el Polo Norte o de ser capaces de sobrevivir en el Ecuador a calor. Somos capaces de adaptarnos a muchas circunstancias y eso es por esa inteligencia que tenemos. Bueno, otra pregunta. Carmen, te toca otra vez. ¿Son más inteligentes los hombres o las mujeres? Esta pregunta tiene trampa, ¿no? A mí me sale del corazón y de la experiencia decir que las mujeres, pero vamos a poner que somos iguales. Venga, eso me ha gustado, somos iguales. Pero esto es lo que pensamos ahora muchos, pero no es lo que se pensaba antes, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia, ¿vale? Que espero resulte interesante. Venga. Bueno, Linda Silverman, es una de mis personas más admiradas en este campo, dice que a las mujeres muy inteligentes en la antigüedad no se las enviaba a la escuela. De hecho, cuando eran muy inteligentes, pues eran temidas como brujas e incluso se las llegaba a ejecutar, ¿vale? Creo que recordáis a una famosa matemática, Hipatia, que fue ejecutada, que luego la hemos visto en una película de un gran director nuestro. Pues esto era bastante frecuente. O sea, si alguien se salía un poquito de lo que se esperaba de las mujeres, incluso podía llegar a ser temida como bruja o ejecutada. ¿Qué decía Aristóteles? Bueno, pues decía que por naturaleza el hombre es superior y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Y este principio se extiende a toda la humanidad. Esto a mí me ha hecho, la verdad que gracia, pero es histórico, ¿eh? En el año 584 se reunieron 63 clérigos y estuvieron discutiendo de largo tiempo si las mujeres eran seres humanos o no, ¿vale? Votaron y salieron 32 que sí y 31 que no. Con lo cual, por un voto no se nos considera monos o formar parte del mundo animal, ¿de acuerdo? Porque en esa votación salimos ganando por un voto. Bueno, mayoría simple. Mayoría simple. Si Francis Galton, que es un poco conocéis, en su libro Hereditary Genius, este hombre fue el primero que estudió las diferencias individuales y él diseñó un test mental, lo inventó él, se lo aplicó a casi 10.000 personas y llegó a la conclusión de que los hombres superaban a las mujeres en todas las dimensiones, con lo cual fue el que de alguna manera estableció de forma científica que los hombres eran más inteligentes que las mujeres, como ves ahí está la fecha, 1869. Le Bon fue el fundador de la psicología social, ¿de acuerdo? Y entonces hay cosas como estas que dice aquí, que también son como auténticas perlas.
Dice, está por escrito, ¿eh? Hay un gran número de mujeres cuyos cerebros están más próximos en tamaño a los de los gorilas que a los masculinos. Representa las formas de evolución humana más inferiores y que están más próximas a los niños y a los salvajes que a un hombre adulto civilizado. ¿Qué os parece? ¿Seguimos? No estamos tan lejos, ¿eh? Sigue. Yo creo que muchos nos consideran igual. Seguimos todavía igual. Puede ser. Bueno, Rousseau, el famoso Rousseau, que sabéis, un maestro de la educación y una persona muy admirada, decía en 1700, bueno, esta es la fecha en la que vivió, en una carta que escribió a un amigo, le decía que las mujeres en general no aman ni dominan arte alguno y no poseen genio alguno. El señor Rousseau, es lo que pensaba. Schopenhauer, que tiene un libro que de verdad os recomiendo, se llama El arte de tratar con las mujeres. Digo porque, sinceramente, se puede bajar de internet gratis. Yo lo me he bajado gratis porque ya está, como es lógico, sin derechos de autor. Y es bastante divertido el famoso libro, ¿no? Porque, insiste, las mujeres no tienen verdadero talento ni sensibilidad para la música, la poesía o las artes plásticas. Cuando simulan poseerlo, realmente lo que están es imitando, ¿no? Y lo que quieren es agradar. Y también nos dice un poco más abajo, he cogido estas dos perlas, pero el libro os aseguro que es buenísimo. También yo creo que es un poco irónico. Dicen que se lo dedicaba a su mujer y entonces es un poquito irónico, pero el libro desde luego es divertido. Pero aquí dice que somos muy buenas nodrizas y educadoras porque somos pueriles, tontas y muy poco perspicaces. Y que realmente nos pasamos toda la vida como niñas grandes. Esto me recuerda que muchas veces las mujeres decimos que los hombres son como niños grandes. Bueno, pues ellos también lo pensaban de nosotras. Sí. Este señor, que a lo mejor os suena, este señor es mucho más actual, es del año 2017, ¿vale? No sé si recordáis que en el Parlamento Europeo un diputado polaco, ¿vale?, dijo hace 3 años que es normal que haya brecha salarial entre hombres y mujeres porque las mujeres somos inferiores. Y decía, ¿sabe cuántas mujeres hay entre los primeros 100 jugadores de ajedrez? Ninguna. Por supuesto, las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes, ¿vale? La verdad que le abrieron un expediente a este hombre, no era ningún partido, no estaba en ningún partido político y no sé cómo habrá terminado la historia, pero desde luego fue conocido. Esto si os suena, ¿os acordáis? ¿No, Carmen? ¿Te acuerdas? Hace 3 años que se hizo famoso este hombre. Ríos de tinta. Vale, pues esto es del año 2017, con lo cual comparto lo que dices y lo que pensáis muchas de que para muchas personas todavía estamos bastante por debajo, ¿no?, de la capacidad masculina. Bueno, vamos a ver qué dice, quién es Leta Hollingworth. Esta mujer, que es una de las primeras estudiosas del tema de la superdotación, de hecho creó pues una de las primeras escuelas para superdotadas, esta mujer se empeñó en demostrar que no, que las mujeres no éramos más tontas que los hombres, ¿no? Entonces, el argumento que se tenía era que si las mujeres fuéramos tan inteligentes, entonces habría mujeres famosas, eminencias, genios, habríamos aportado mucho a la literatura, etcétera. Como sabéis, hay muchas mujeres que han aportado a la literatura, a la ciencia, pero han quedado escondidas y de alguna manera ocultas por sus esposos, etcétera, porque no estaba bien que ellas lo hicieran. Pero bueno, esto es un argumento que han utilizado mucho los hombres. Este argumento, lógicamente, es un error. ¿Por qué? Porque si no tienes las oportunidades que podrías tener, pues muchas veces las mujeres se quedan atrás por falta de esas oportunidades, cosa que lamentablemente sigue pasando, ¿vale? Diferencias de sexo. Bueno, aquí voy a hablar un poco ya de lo que es ciencia más actual, ¿de acuerdo? Entonces, Eleanor McCovey y Carol Jacklin demostraron, de alguna manera, hicieron estudios y entonces lo que demostraron fue que desde los 11 años las niñas tienen mejores resultados en los test verbales, mientras que los niños los tienen normalmente en capacidad espacial un poco después. O sea, no somos exactamente iguales, parece, ¿no? Parece que tenemos algunas, destacamos más en unas áreas que en las otras, ¿no? Unos y otros, somos diferentes. Sin embargo, Calon Epstein pues llegó a la conclusión de que realmente somos tan parecidas que las similitudes son aplastantes entre hombres y mujeres. Siempre se ha hablado de los cerebros. Las mujeres tienen el cerebro más pequeño, ¿vale? Y realmente la ciencia pues siempre ha encontrado diferencias anatómicas entre los cerebros de los hombres y las mujeres. Los hombres tienen el cerebro más grande, las mujeres más pequeño.
el córtex más fino, el córtex más grueso, las mujeres, los hombres tienen más materia gris, blanca, más materia gris los hombres, las amígdalas son diferentes, el hipocampo es más diferente, los ventrículos son diferentes. Vale, ok, puede que haya diferencias, pero realmente la comunidad científica se está dando cuenta de que esto realmente no influye en el tema de la inteligencia y que realmente no hay cerebros femeninos o masculinos. Lo que hay de alguna manera son tan parecidos que realmente cada cerebro es distinto, no se puede hablar de que haya cerebros iguales, cada cerebro es diferente. Esta que dice esto, en uno de los últimos estudios es Daphna Joel, una israelí neurocientífica de la Universidad de Tel Aviv, pero viene a decir algo que ya se ha confirmado durante los últimos 50 años. Ha habido más de 50.000 investigaciones que demuestran que los hombres y las mujeres son iguales, tanto en áreas que van desde las habilidades intelectuales a las emocionales, personalidad e intereses, ¿de acuerdo? Vamos bien o vamos muy deprisa, ¿qué me decís? Bueno, las pruebas de inteligencia... Vamos bien. Las pruebas de inteligencia lo que nos dicen es que los resultados son similares para ambos sexos, ¿vale? No hay una demostración de que haya los hombres más inteligentes que las mujeres. Los test sale lo mismo. Sin embargo, en el campo de los superdotados, y ahí sí que me interesa a mí incidir, realmente se identifican 3 niñas superdotadas por cada 7 niños. Esto nos pasa a nosotros en el centro. Suelen venir, pues eso, un 30% al año, más o menos, de niñas por un 70% de niños. Pero no nos pasa solamente a nosotros. Yo leo estudios a nivel internacional y es muy frecuente. ¿Por qué pasa esto? En nuestro caso en concreto, porque las niñas se adaptan mejor, entonces dan menos problemas en la escuela, ¿vale? Los niños superdotados, ¿qué pasa? Pues son quizás más disruptivos, se mueven más, son más hiperactivos, en los temas de acoso pues son quizás un poco más agresivos físicamente, por lo tanto se ven más este tipo de problemas, también suelen ser más rebeldes, también hay mucho trastorno negativista desafiante, mucho enfrentamiento, entonces cuando presentan estos problemas, los padres pues ven que el niño tiene un problema y termina yendo al neurólogo y al psicólogo, y entonces ahí es cuando identificamos que estos niños pueden tener o tienen altas capacidades. Las niñas se adaptan mejor, ¿vale? Se esconden debajo de la alfombra, con lo cual tienden a disimular sus capacidades y tienden a intentar llevarse bien con sus compañeras y a no destacar. Y entonces es más difícil que nos lleguen, ¿de acuerdo? Entonces también pasa otra cosa y es que en todo el mundo, cuando hay un programa para superdotados, siempre se selecciona más chicos que chicas, ¿vale? También hay un tema cultural, pues igual que pasa en el mundo de la empresa, pues como todas conocéis y como vamos a ver quizás un poco más adelante. ¿En qué destacan las mujeres? Pues las mujeres en general destacan más en capacidad de comunicación y relaciones personales. Bueno, si sabéis, he visto a veces estas historias de la cueva de qué hacíamos las mujeres y qué hacían los hombres, lógicamente las mujeres estábamos en reductos cerrados, teníamos que manejar muy bien las relaciones con todo el resto de la comunidad pues para asegurarnos que podíamos sobrevivir, ¿de acuerdo? Ese era un tema de mujer, de relacionarse con las otras mujeres de la tribu, apoyarse entre ellas pues para poder sacar adelante a sus hijos. Eso es lo que nos hemos tenido que desarrollar más, la comunicación, las relaciones personales. Entonces, en inteligencia emocional, y esto sí está comprobado con estudios que se han hecho, tenemos más capacidad de percibir en las emociones, o sea, de ver qué está sintiendo el otro, tenemos esa capacidad mayor. También tenemos más capacidad para apoyar a los demás. Y también por ello somos más hábiles en las relaciones públicas, en la comunicación, en la psicología o en la educación. Los hombres, en cambio, parece que tienen más ventajas en todo lo que tiene que ver con la exploración, la navegación, la arquitectura o actividades más analíticas, todo lo que tiene que ver con el ámbito visoespacial que comentábamos antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente ellos, su vida se desarrollaba mucho fuera, pues con la caza, etcétera, con la viaje, con la pesca, etcétera, y entonces tenían que saberse mover y como si hubieran desarrollado más esas capacidades. Capacidades que les llevan, como dicen algunos chistes, a que vean muy bien de lejos, pero ya sabéis que luego son incapaces de encontrar la mantequilla en la nevera, aunque la tengan delante, o los calcetines en el cajón, aunque lo tengan delante, porque de alguna manera tienen como más desarrollada la visión a lo lejos. En cualquier caso, como os digo, todo esto de alguna manera es un poco entelequiado. Sí que parece que está claro que destacan en eso. Y en inteligencia emocional, pues sí que destacan en habilidades instrumentales, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la ambición, la confianza en sí mismos, etcétera, la autoestima, etcétera, que ahí es donde las mujeres tenemos un poquito menos de desarrollo y donde tenemos mucho que avanzar.
¿Qué pasa con la inteligencia? Hombre, evidentemente la inteligencia se distribuye igual entre hombres y mujeres, pero los hombres en general alcanzan mayores logros, como todos sabemos, ¿vale? Científicos, profesionales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya veis cómo está esta buena señora, ¿no? Pues así estamos muchas mujeres, tapando agujeros por todas partes, con la familia, con los padres, dependientes, con nuestros hijos y al mismo tiempo pues intentando competir con los hombres. Es complicado, esto ha pasado a lo largo de la historia, con lo cual, ¿qué pasa? Pues que las mujeres, lógicamente, quizás tenemos menos tiempo, menos capacidad para poder haber llegado aquí. No capacidad intelectual, capacidad física, tiempo disponible para poder hacerlo. Sin embargo, cuando las mujeres deciden dedicarse a una profesión, pueden alcanzar los grados de eminencia exactamente igual que los hombres. El tema es que se puedan dedicar. ¿Qué pasa con las chicas superdotadas? Volvemos un poco atrás. A ver, esto es curioso. Entre los 6 y los 12 años, los alumnos que asisten a programas especiales para superdotados, el 45% son chicas, y el 55% son chicas. Sin embargo, a partir de los 12 años cambia. Las mujeres parece que se esconden o desaparecen. 25% chicas, 75% chicos. Esto es un estudio que se hizo en España, pero como os digo, coincide bastante con lo que se ve en otros países. De hecho, incluso Linda Silverman llegó a publicar un artículo que se titulaba "El extraño caso de las chicas superdotadas que desaparecen". ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres dejamos de ser superdotadas en la adolescencia? ¿O es que nos escondemos? ¿Qué os parece? ¿Qué dicen Fox y Turner? Nos escondemos. Nos escondemos porque nos conviene. Vamos a ver por qué. ¿Por qué nos escondemos? Porque esto lógicamente Porque somos más inteligentes. Luego nos afecta también al desarrollo profesional. Bueno, sería discutir, ¿eh? Sería discutir. Yo creo que estamos empezando a salir del armario bastante más, ya las mujeres inteligentes, y creo que eso es bueno para todos, para la sociedad en general. ¿Qué dicen Fox y Turner? Pues dice que las chicas tienen menos confianza en sí mismas. A ver, a las mujeres se les ha dicho históricamente que las matemáticas, las ciencias, la ingeniería, la física, no es un tema de mujeres. Siempre que pensamos en ingeniero, parece que pensamos en hombres, ¿de acuerdo? Cuando pensábamos en médico, pensábamos en hombres. Ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto. Ahora, desde luego, hay un cambio importante, sobre todo en el tema de la salud. Entonces, siempre se ha pensado que las mujeres tenían más capacidad para los temas verbales, para, no sé, la psicología, para magisterio, para la filosofía, etcétera, que para las matemáticas. Entonces, como que ahí ya falta confianza en sí mismas. Y, de hecho, hay muchas chicas que, de alguna manera, no cogen estudios de las áreas de ciencias por esa falta de confianza en sí mismas. También parecen más dispuestas a servir o dar un servicio social a los demás, la enseñanza, la educación, la salud, que el tema de los valores intelectuales. Sabéis que las profesiones de apoyo son mayoritariamente femeninas, o sea, profesoras, enfermeras, médicos, todos, psicólogas. Yo, vamos, cada vez que yo saco una convocatoria para psicólogas, os digo que la media es que se me presenten 80 mujeres y 10 chicos. No se me presentan más. Y yo no discrimino, simplemente es que no se presentan chicos. Con lo cual quiere decir que hay muchísimas más psicólogas en el ámbito de la, perdón, muchas más mujeres en el ámbito de la psicología que hombres. También les interesa más la aceptación de sus compañeros que el desarrollo intelectual. ¿Qué pasa aquí en la adolescencia? Llegamos a la adolescencia y a una mujer lo que quiere es que la acepten, de alguna manera pues integrarse en el grupo, que la inviten a los cumpleaños, no ser una friki, estar guapa, estar agradable. ¿Por qué? Porque eso es lo que de alguna manera se espera de nosotros. Incluso nuestros propios padres o madres inconscientemente, pues a veces te dicen, no estudias tanto y arréglate o sal con tus amigas, por lo menos a mí me lo decían. Ahora ya entiendo que ya no es tanto así, pero sí que es cierto que esto ha sido algo como histórico y que sigue pasando. O sea, las mujeres en la adolescencia, de alguna manera, como que tienden a dejar... de alguna manera, poner por delante todo lo que tiene que ver con las relaciones con sus compañeros y compañeras. No siempre, como digo, ¿vale? Pero sí que es un tema que afecta. Y también tienen más conflictos que los chicos en cuanto a sus objetivos vitales. ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor un chico tiene claro desde los 9 años que quiere ser astronauta, ¿vale? O que quiere ser ingeniero. A lo mejor una chica no lo tiene tan claro, porque depende, ¿no? Porque su madre le dice, tendrás que tener un hijo, tendrás que tal, si eres ingeniero, igual te vas a tener que ir a trabajar a otros países, tendrás que viajar por el mundo. Eso, ¿cómo lo vas a compaginar, ¿no? Con el tema de la familia? Entonces, ellos como que lo tienen más claro.
que las mujeres. Las mujeres tenemos que tener otras cosas en cuenta, ¿no? Aparte de lo típico. Si tengo aquí mis padres, pues a lo mejor a la hora de escoger una carrera, pues igual también me tengo que plantear que no me quiero ir a trabajar fuera de España o fuera de la ciudad, porque mis padres están aquí, cuentan conmigo, cuentan con que yo esté con ellos. Vamos a hablar un poco de las chicas superdotadas, por aquello de que estamos hablando de ellas y para que os vayáis reconociendo algunas, que yo estoy segura que en este grupo hay unas cuantas. Bueno, suelen aprender a hablar muy pronto y su vocabulario destaca sobre los niños de su edad. En general, las mujeres aprendemos a hablar antes que los hombres y desarrollamos antes el tema verbal, como os decía antes. Pero bueno, cuando son superdotadas, normalmente también más, ¿vale? Creativas y sensibles, gran capacidad de abstracción, por lo cual pueden parecer distraídas, muy exigentes consigo mismas y con los demás, suelen tender a tener baja autoestima, no siempre, pero es frecuente, esto es una cosa bastante común en muchos superdotados, la baja autoestima, también suelen ser muy independientes e introvertidas, a veces incluso reservadas, duermen poco, tienen múltiples intereses y se les suelen aburrir en clase y además les gusta tener amigos mayores. Estoy hablando un poco en general, ¿vale? No quiere decir que todas las superdotadas sean así. Hay muchas superdotadas que son muy abiertas, que son muy sociales, que no tienen baja autoestima y que no tienen problemas. Pero sí que es cierto que hay un porcentaje bastante importante de estas. Yo ahora mismo os puedo decir que tenemos pacientes pues, que han sacado una carrera impresionante en muy pocos años, notas maravillosas, bueno, expedientes académicos maravillosos, fantásticos, ¿vale? Que encima son pues, atractivas, pero sin embargo tienen la autoestima fatal y realmente están en terapia porque tienen muy baja autoestima y tienen depresión y tienen problemas que no han superado, ¿no? Y ya si encima esto se une a que a lo mejor van pasando los años y parece que no acabas de encajar en lo que la sociedad espera de ti, pues entonces todavía más, esto todavía se incrementa más. ¿Cuáles son las barreras que tenemos en general las mujeres para el éxito profesional? Sobre todo como hablamos siempre de las mujeres muy inteligentes. Bueno, pues el tema de los estereotipos, como hemos hablado, se supone que tenemos que ser madres, tenemos que tener familia, tenemos que escoger, ¿vale? Y a veces hay que escoger entre ser eso o profesionales de éxito. Aunque pensemos que esto no ocurre, vamos, yo creo que lo sabéis, la mayoría de vosotras, si tenéis hijos, lo sabéis, que las mujeres al final tenemos que elegir muchas veces. O sea, aún ayer creo que leía una historia de una ingeniera que decía, claro, que en la empresa en la que estaba, pues se iba a las 8 de la tarde. Y si estaba a las 8 de la tarde, pues no se podía plantear tener hijos. Luego entró en una empresa muy importante, una compañía americana, y ahí, pues de alguna manera no les importó que fuera ingeniera y que se pusiera de baja y que tuviera sus hijos, etcétera. Pero no es lo normal. Lo normal es que cuando una mujer está en una empresa y decide tener un hijo y se pone sus 3 meses de baja y luego el niño está enfermo y luego a lo mejor tengo que, pues lógicamente perdemos competitividad. Y os lo digo yo, que he sido directiva en Telefónica durante muchos años. Pierdes competitividad y tienes que escoger. A mí me tocó escoger un día entre el cumpleaños de mi hija y una reunión con un alto directivo, con un político muy importante, cosa que mi hija pues todavía se acuerda. Tienes que escoger, ¿vale? Y eso la verdad que es bastante duro. Cuando tienes que viajar muchos fines de semana, cuando tienes que delegar y cuando no te puedes dedicar a tus hijos. Y sobre todo porque son cosas que muchas mujeres tampoco quieren, no quieren perderse tampoco esa etapa. Y entonces renuncian. Desde luego, en muchísimas empresas en este país, cuando una mujer decide tener hijos y dedicarse a cuidarlos, yo os aseguro que puede perder posibilidades de promoción importantes. Y si alguien me dice que no, le contaré en privado casos con nombres y apellidos, porque es bastante fácil, ¿eh? Y en grandes empresas de nuestro país. No se dice, parece que no existe, pero existe, realmente existe. Y si te llevan a promocionar, pues ya no te promocionan, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera se quiere dedicación completa. Y las mujeres todavía queremos ser esposas y madres. Está claro que si dejáramos el tema de la reproducción en manos de los hombres solamente, pues quizás nos extinguiríamos como especie. Yo se lo digo a veces a mis amigos, pero evidentemente las mujeres tenemos todavía esa necesidad, que además a muchas de nosotras, no todas, claro, y afortunadamente por eso seguimos continuando con la especie. Bueno, escaso apoyo de las familias cuando se decide perseguir objetivos de éxito profesional. Si le dices a tu familia, me voy a hacer un máster, me voy a hacer aquello, bueno, pues a lo mejor en el caso de un chico lo entienden, pero a lo mejor en el caso de una mujer pues igual no lo entienden tanto. Por lo menos una parte todavía de nuestra cultura todavía está esperando más que nos dediquemos a otra cosa.
Falta de amigos, de compañeros en tu entorno, ¿vale? Si tú eres una persona muy, muy inteligente, no siempre tienes personas con las que hablar de esas cosas a ti te interesan y a veces, pues lógicamente, provoca incomprensión, aparte de envidias, incluso en el ámbito laboral. Hay muchísimas mujeres superdotadas y hombres superdotados que sufren mobbing laboral. ¿Por qué? Pues porque realmente no les cuesta demasiado esfuerzo rendir más o trabajar más, quizás, ¿no? O si el trabajo les gusta, pues son capaces de dedicarle más horas de las que los demás y luego eso pues al final destacan y genera incomprensión y esto lógicamente es duro. Y también faltan modelos definidos de mujeres con éxito profesional y social y también faltan oportunidades para dirigir equipos. Más de una vez las mujeres nos ofrecen dirigir equipos y lo digo por experiencia, yo he tenido equipos a mi cargo y le he ofrecido a compañeras mías, a personas que trabajaban para mí, dirigir un equipo y me han dicho que no, porque ellas estaban en ese momento en una etapa de su vida en la que no querían asumir más responsabilidades, preferían dedicarse a su familia, con lo cual, pues lógicamente esto también nos afecta. Cuando luego los niños ya están de alguna manera criados y tienes más tiempo, pues ya es mucho más difícil incorporarse al ámbito laboral y conseguir una posición como la que se hubiera podido conseguir antes. ¿Por qué pasa esto? Pues yo creo que una de las razones más importantes en nuestro país es por el tema de los horarios. Como ha dicho antes Carmen, yo estoy con la Asociación de la Racionalización de Horarios de toda la vida desde que les conozco, porque es que en este país el hecho de tener que trabajar hasta tan tarde, a menos que tengas un trabajo muy específico, ¿no? Los psicólogos trabajamos hasta tarde, pero es que la razón es que es cuando viene la gente, porque la gente está trabajando por la mañana, ¿vale? Y hasta las 6 de la tarde. Entonces, hasta los niños salen del colegio a las 5. Entonces, es muy complicado el poder conciliar. Y esto pasa, pues, en nuestro país en muchos ámbitos. Imagino que ahora con el tema del teletrabajo, pues algo mejorará. No lo sé, no lo tengo muy claro todavía. La sensación también de fracaso personal. Si tienes éxito profesional, pero pues has llegado a los 40 años, a lo mejor no has tenido una familia, unos hijos, pues muchas mujeres tienen esa sensación de fracaso personal, como si realmente no hubieran cumplido con su papel en la vida. No es verdad, cada uno tenemos un papel en la vida, unos tienen hijos, otros no lo tienen, hombres y mujeres, no pasa nada, pero esa sensación sí pasa, porque además luego viene la familia, los amigos, aún no te has casado, no tienes tal, no tienes novio, y claro, pues lógicamente al final pues te afecta también, ¿no? Baja autoestima, como decíamos antes, no creer en las propias capacidades, no aprovechar oportunidades, me da miedo aceptar este puesto, a ver si no voy a ser capaz, me tengo que ir, me da miedo, etcétera. Las mujeres, como sabéis, ya estamos presentes en el ámbito sanitario, en las universidades, entre los funcionarios, en la política, etcétera, pero todavía muchos círculos de poder cerrados a las mujeres. Y si no lo creéis, os voy a enseñar una foto. A ver si veis aquí cuántas mujeres veis. Esto es el nuevo Comité Ejecutivo de la COE, el año 2019. ¿Vale? Esta foto es la que he encontrado. Están con su majestad el rey Felipe VI. Pero mirad cuántas mujeres hay en todo este equipo. 2, 3, 4, 5 por allí escondidas, 6 quizás. ¿Y hombres cuántos habrá? 30 aproximadamente. No los he contado, ¿eh? Pero imaginaros. Estos son los círculos de poder de verdad. Aquí es donde realmente se toman las decisiones importantes en nuestro país, ¿de acuerdo? También en el ámbito de la política, pero también aquí, sobre todo aquí, porque al final la política, como todos sabéis, va muy condicionada también por lo que se decide en los círculos de poder. Entonces, aquí todavía no estamos, todavía tenemos una barrera muy importante. Cuando en una de estas fotos estemos la mitad hombres y la mitad mujeres, diremos, caramba, esta barrera ya no está. ¿Pero qué está ocurriendo todavía? Pues, hombre, que quien selecciona, quien elige, pues muchas veces son, lógicamente, los hombres, los accionistas, y todavía las mujeres ahí no hemos llegado, ¿vale? O otros hombres que son los que nos escogen, ¿no? Los que deciden quién sube, quién no sube, y es complicado. Liderazgo eficaz. Vamos a hablar un poquito de liderazgo, como ha dicho Carmen. Bueno, en un estudio hecho entre 100 empresas de 108 por los psicólogos, ¿vale? de recursos humanos en esas empresas, pues se llegó a la conclusión de que el cociente intelectual era muy importante, es uno de los impulsores del rendimiento, ¿vale? Y las capacidades cognitivas también, lógicamente, pero también es muy importante la inteligencia emocional, que es la que comentábamos antes. ¿Cuáles son las funciones del liderazgo eficaz? Bueno, primero la visión.
A ver, quizás aquí en visión los hombres nos ganan, ¿vale? No siempre, pero quizás nos ganan. La visión sí que va muy relacionada también con la inteligencia, con el intelecto, ser capaz de ver más allá de lo que ven los demás, ¿vale? La autoconfianza, la autoestima, aquí también nos ganan los hombres. Hay muchas áreas en que las mujeres nos sentimos inseguras. En mundos de hombres, sobre todo los mundos técnicos, los mundos de la ingeniería, donde normalmente las mujeres no han estado, a las mujeres muchas veces nos falta desarrollar esa confianza. Motivación, quizás ambición también. A lo mejor no tenemos tanto interés en el éxito profesional y estamos más preocupadas por otro tipo de éxito, los éxitos vitales. Resistencia a la frustración. Yo creo que aquí sí podemos ganar las mujeres, tranquilamente. Creo que tenemos capacidad de resistencia muy importante. Y también en la inteligencia interpersonal con los demás, como la intrapersonal con nosotros mismos. Y luego viene el tema del networking. A ver, esto es un tema muy importante. Yo siempre lo eché de menos cuando trabajaba como directiva en una multinacional. Una mujer a las 7 de la tarde, sobre todo si tiene familia, pues se va a su casa. Y a esa hora, pues muchas veces es cuando la gente va a los eventos de networking o se toman las cañas, los after work que están ahora tan famosos, ¿no? Y están tan de moda en nuestro país también. En esos after work se hace mucha confianza, también se hacen muchos negocios, también se hacen muchos encuentros, se rompen barreras y también ahí es donde muchas veces se abren puertas para los ascensos, etcétera. Yo, una recomendación que os hago es intentad encontrar tiempo para eso. Si no es para las 7 de la tarde, pues buscar redes de networking, porque evidentemente es imprescindible tener networking. Vamos a repasar un poquito ahora más cosas sobre inteligencia. No sé cuánto tiempo tenemos, Carmen. Alexa. Continúo. Te digo, Carmen, perdón, es que estaba silenciada. Sí. Sí, hemos empezado a las 5 y aún son 6 menos cuarto, o sea que... Vale, entonces tenemos 15 minutos todavía. Sí, 15 minutos Sí. hacemos las preguntas, lo que necesiten. Vale, perfecto. Bueno, aquí hay otra pregunta. Vamos a hablar un poco ya más de inteligencia, ¿de acuerdo? Hemos hablado del tema de la mujer. Y la pregunta es, ¿lo mismo ser listo que ser inteligente? Pues probablemente os lo habéis pensado, lo habéis planteado más de una vez. Hablamos listos, pues yo qué sé, por ejemplo, la gente que se hace millonaria, ¿vale? Que sale de la nada y se ha hecho millonaria, siempre hemos dicho, por ejemplo. Y a lo mejor hablamos de inteligentes, pues yo qué sé, pues el amigo Einstein, ¿vale? Son cosas diferentes, ¿vale? Normalmente hablamos de listos aquellas personas que tienen éxito en la vida, quizás con suerte, ¿vale? Pero también con esa habilidad natural para conseguir lo que desean y sobre todo lo que desean de los demás. A lo mejor no son tan inteligentes como los demás, pero tienen esas habilidades para conseguir de los demás lo que quieren. Cuando hablamos de inteligente, normalmente hablamos de las personas con alto cociente intelectual, pero los psicólogos sabemos que el alto cociente intelectual solo no predice el éxito en la vida. Hace falta también tener las habilidades emocionales que hablábamos antes, ¿vale? Vamos a hacer un repasito sobre el tema de la inteligencia. Todos habéis oído hablar de la inteligencia emocional, la fluida. Bueno, de la fluida quizás no, ahora la voy a explicar. La musical, la lógica, la cristalizada, kinestésica, la interpersonal, la práctica, la espacial. Hay un montón de tipos de inteligencia, luego hablaremos un poquito de ellos. La inteligencia, lo que se llama normalmente inteligencia, lo que miden los test de inteligencia es esto, lo que se llama factor G, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos como dos partes, la parte de la inteligencia fluida y la parte de la inteligencia cristalizada, que os voy a contar un poco. ¿Qué es la fluida? Es aquello de la rapidez, ¿sabéis? Aquello de yo lo veo, lo he pillado, ¿sabéis? Cuando veis no lo sé, pues un dibujo dices, lo he pillado, ¿de acuerdo? O te cuentan algo y la coges al vuelo. Es esa rapidez de pensamiento, de alguna manera, que nos permite resolver problemas, que incluso una persona que no tenga estudios de ningún tipo puede ser capaz de verlo porque su propia inteligencia fluida se lo permite, ¿de acuerdo? Esto es lo que normalmente constituye el componente biológico o genético de la inteligencia. Y luego está la cristalizada, que es todo aquello que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener una gran inteligencia, pero a lo mejor no he aprendido a hablar o a hablar correctamente. Y entonces eso, lógicamente, va a costar que desarrolle otras capacidades. O, por ejemplo, no he leído lo suficiente. Tampoco voy a desarrollar pues, un conocimiento de muchas materias porque no he sido capaz de leer. Entonces, todo eso que se va aprendiendo a lo largo de la vida es lo que llamamos la inteligencia cristalizada. Por ejemplo, para que lo entendamos, un deportista, por ejemplo, Usain Bolt, ¿vale? Tiene un cuerpo magnífico,
¿vale? Tiene un cuerpo magnífico de nacimiento, pero si no se hubiera entrenado, pues no hubiera ganado nunca las Olimpiadas, como es lógico, ¿no? Entonces, esa capacidad genética tiene que ver sería como el símil de la inteligencia fluida, aquellas capacidades con las que naces, ¿de acuerdo? Pero si no las entrenas, si no te las trabajas, pues a lo mejor no llegas a demostrar esas capacidades y a que realmente conseguir éxitos o ser una eminencia. ¿Cómo cambian? Que a veces me lo preguntáis. ¿Cómo cambian con la edad? Bueno, pues en general la inteligencia se mantiene bastante estable a lo largo de los años. Si un niño es superdotado con 6 años, pues lo normal es que lo sea toda su vida. Bien es cierto que la inteligencia fluida con los años puede bajar. ¿Por qué? Pues porque igual que nos bajan los reflejos, la rapidez de reflejos, nuestra capacidad, por ejemplo, para conducir, pues también hay otro tipo de capacidades que de alguna manera que hace que seamos un poco más lentos. En todo, hasta caminamos más lento también cuando nos hacemos mayores. Entonces, este tipo de inteligencia parece que baja un poco. Pero como la otra se mantiene, pues realmente al final se mantiene más o menos estable el conjunto. Vamos a hablar un poco de la teoría de las inteligencias múltiples y repasamos un poco las que os he comentado antes. Howard Gardner dice que hay muchos tipos de problemas que resolver y también hay muchos tipos de inteligencia. Realmente no hablaba de inteligencias, hablaba de talentos, hablaba de que las personas tenemos diferentes talentos, no solamente un talento. Se puede tener un gran talento para las matemáticas, pero ser un zote para la música, como es mi caso. Por ejemplo, que yo las matemáticas, la informática siempre se me han dado bastante bien, pero en la música, en cambio, soy un desastre. Entonces, hablamos hasta de 8 tipos de talentos o inteligencias diferentes. La lingüística sería la que tienen los escritores, los periodistas, como Carmen y El Salvador, los poetas, los buenos redactores, y utiliza ambos hemisferios, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia verbal, es ser capaz de escribir y manejar con inteligencia las palabras. La lógico-matemática, que es la que suelen tener los científicos, los ingenieros, los matemáticos, ¿vale? Los informáticos, es la lógica, ¿vale? ¿No? Esa capacidad para relacionar números, figuras, etcétera, sobre todo números, resolver problemas. La espacial, esta también tiene bastante que ver, por ejemplo, con el tema de la arquitectura y también con el tema de la ingeniería, ¿vale? Los marineros, los ingenieros, los cirujanos tienen esa capacidad de ver en 3 dimensiones que no todo el mundo tiene. La musical, pues evidentemente esta es la que tienen los cantantes, los compositores, los músicos, los bailarines, y como os he dicho, yo no tengo en absoluto. La corporal cinestésica, pues la que tienen los deportistas, esa capacidad para mover su cuerpo, o un bailarín para controlar su cuerpo, de esa forma para conseguir ser artístico, ¿no? O un cirujano para controlar sus manos, un artesano para poder hacer una escultura, para poder moldear una figura. La intrapersonal, que la habíamos mencionado un poquito antes, es la que te permite entenderte a ti mismo, ¿de acuerdo? Y la interpersonal es la que te permite entender a los demás. Esto destaca pues, en los vendedores, en los políticos, en los profesores, en los terapeutas, ¿vale? Tener esa empatía, esa capacidad de entender lo que le está pasando a los demás. Y el Howard también ha hablado posteriormente de la naturalista, que es la utilizada cuando se observa la naturaleza, los biólogos, los herbolarios, y últimamente pues habla también de la espiritual existencial. Aquí me he permitido poner una foto mía con Howard Gardner porque tuve la suerte de estar cenando con él hace 2 años y conocerle en persona. Es un lujo, conocer a estas personas es un lujo. Entonces, la espiritual habla de la capacidad para situarse a uno mismo respecto al cosmos, que conocer la inteligencia de alguna manera existencial, ¿no? Que bueno, tampoco todo el mundo la tiene ni necesita, ¿no? Preocuparse por ese tipo de cosas. Otra pregunta que se me hace muy a menudo, ¿se nace inteligente o uno se hace inteligente? Bueno, aquí hay discusiones, ¿vale? Entonces, los científicos en general están de acuerdo de que hay un porcentaje genético muy importante, realmente se habla de hasta un 70%. ¿Cómo se comprueba? Pues se han estudiado gemelos idénticos que se han criado en diferentes familias y a lo largo de los años, después de haber estado educados, han pasado años, de alguna manera les han vuelto a hacer, les han hecho los test de inteligencia y han visto que un 70% como mínimo tiene influencia el componente hereditario. Sin embargo, como decía, el componente ambiental también es importante. Hablamos del tema del entrenamiento que teníamos antes, ¿vale? Si realmente no entrenamos esa inteligencia, pues luego a la hora de hacer un test, pues a lo mejor no
se ve, ¿no? Cuando yo evalúo, que sabéis que uno de mi trabajo fundamentalmente es hacer valoraciones de inteligencia y, lógicamente, pues contad conmigo si queréis evaluar a un hijo o a vosotros mismos, como es lógico, pues sí que se nota cuando un chico, pues que tiene 23 años, ha estudiado y tiene pues el grado que normalmente hay que tener en esa edad, que más o menos es unos estudios universitarios o un grado de FP o no. También se nota muchísimo si lee o no lee, porque en el ámbito de la inteligencia verbal, lógicamente el dominio del vocabulario es muy diferente. Entonces puede ser una persona muy inteligente, pero a lo mejor en el ámbito verbal no destaca. Por lo tanto, ahí normalmente hay que aplicar otro tipo de pruebas para poder conocer esa otra inteligencia que es la no verbal, porque esa no la ha desarrollado. Una pregunta que yo me hago siempre es si Picasso habría llegado a ser un genio de la pintura si su padre no hubiera sido pintor. Sabéis que su padre era pintor y desde los 3 años estuvo entre pinceles y de hecho cuando era un adolescente las pinturas que hacía realistas eran maravillosas. Si tienes capacidades innatas pero no tienes cómo desarrollarlas, pues lógicamente este genio se pierde. Esto es lo que pasa con muchos niños superdotados o de altas capacidades que tienen unas capacidades extraordinarias pero por no tener el entorno educativo adecuado, pues muchas veces abandonan los estudios en la ESO o en el bachillerato. Hoy mismo está hablando con una madre que me estaba comentando que su hijo pues pensaban que tenía altas capacidades cuando era pequeñito, pero decidieron hacer las pruebas, porque claro, si le hacían las pruebas, pues igual le tenían que subir de curso y eso no era bueno, porque a lo mejor luego pues se le marcaba en el cole, etcétera, ¿no? Entonces no le subieron de curso. Bueno, ese niño ha llegado ahora mismo a 4º de la ESO y el niño pues está suspendiendo, o desde luego está pensando abandonar los estudios. Pues es un niño con alta capacidad, es una pena, porque probablemente si hubiera recibido esa aceleración o esa educación especial, pues ahora probablemente no tendría los problemas que está teniendo, ¿vale? Porque ¿qué problemas suelen tener? Que durante toda la primaria no se esfuerzan nada, no estudian nada, no aprenden a estudiar y luego cuando llega la ESO, el bachillerato, empiezan a patinar y muchas veces abandonan. Entonces a lo mejor perdemos un médico, un ingeniero, un informático que evidentemente vamos a ganar un gran profesional, ¿no? Y todos hacemos falta. Pero bueno, a lo mejor es una pena porque igual esa persona con el tiempo se puede sentir frustrada pensando que podría haber tenido una profesión que fuera más acorde con sus capacidades, ¿vale? ¿Qué tipo de inteligencia es la más importante para ser un buen líder? Bueno, pues como decíamos antes, la inteligencia lógica tiene bastante que ver porque nos da visión, ¿vale? Pero también es verdad que las personas muy inteligentes a veces se pueden equivocar, muy sinceramente, ¿no? y meter bastante la pata. Entonces, hay otras capacidades más importantes. Por ejemplo, la motivación, como hablábamos, el autocontrol, la percepción, la resistencia a la frustración, la empatía, las habilidades sociales, ¿vale? Que es todo lo que Daniel Goleman denominó como inteligencia emocional y que sobre todo están en estas dos áreas, la intrapersonal y la interpersonal. Bueno, ¿cómo se mide la inteligencia? Bueno, pues dicen que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Hay gente a la que no le gustan los test de inteligencia, pues no hay ningún problema, pero al final la inteligencia, por lo menos el factor G, se mide con los test de inteligencia. Hay muchos tipos de test de inteligencia. Lo que hace un test de inteligencia que es plantearle problemas a la persona y ver cómo los resuelve, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la Wechsler, pues hay problemas de todo tipo, desde resolver puzzles, a adivinar qué figura corresponde aquí, a contestar temas de comprensión, a resolver operaciones de aritmética o a poner a prueba tu memoria o incluso ver lo rápido que eres copiando cosas. Entonces, ahí ponemos en juego un montón de habilidades, ¿vale? La verbal, el razonamiento perceptivo, la visoespacial, la memoria de trabajo e incluso la velocidad de procesamiento. Bueno, pues todo eso es lo que miden los test de inteligencia. Hay muchos tipos de test, los más aplicados en España pues son estos, el Reynolds, etc. Nosotros normalmente los tenemos todos menos este, que normalmente en España se utiliza poco, pero vamos, los demás los tenemos todos. ¿Qué pasa con los test? ¿Cómo se mide? ¿Qué sale al final? Bueno, pues mirad, la inteligencia de la población, esto es el volumen de personas, ¿vale?, que está con este cociente intelectual. Entonces, entre 90 y 110 se sitúa la mayor parte de la población, ¿de acuerdo? Esto es lo normal, que esté aquí todas las personas. Estaríamos hablando pues hasta aquí aproximadamente, ¿vale? Cuando vamos para abajo, pues aquí hablaríamos un poquito ya de border, bueno, border no, pero bueno, con ciertas limitaciones, ¿vale?
A lo mejor sí puede terminar la ESO sin problemas, pero a lo mejor sí le costaría más hacer una carrera universitaria. Y por debajo de 70 en España se considera discapacidad intelectual. En España, y supongo que en todo el mundo. De hecho, los niños que tienen por debajo de 70, que van con un poquito de por debajo de su edad, ¿vale? Pues entonces tienen derecho a atención y a educación especial. Y por arriba, pues encontramos entre 110 y 120, pues hablamos de inteligencia brillante. Entre 120 y 130 nosotros ya hablamos de altas capacidades, porque a partir de aquí los chicos suelen necesitar educación especial. Como ejemplo, un niño con un CI de 120 que tenga 10 años tiene una cabeza de 12. Entonces, generalmente ya le vendría bien una aceleración de curso para que no se aburra, se desmotive y abandone los estudios. Y a partir de 130 hablamos de superdotación. También la ley de educación habla de que las altas capacidades necesitan educación especial. El problema es que si bien normalmente por aquí se detectan pronto los déficits, porque al niño le cuesta seguir el ritmo de la clase, aquí no se suelen detectar, porque el niño va sobrado aunque no estudie. Entonces, a veces no se detecta hasta que el niño o bien da problemas porque se aburre en clase o molesta a los demás, o bien porque, pues eso, llega la adolescencia, empieza a suspender o empezamos a tener problemas de conducta y entonces es cuando los padres de alguna manera nos lo traen al psicólogo y vemos que lo que hay detrás son unas altas capacidades que no se habían descubierto. ¿De acuerdo? En nuestro país hay 23.926.000 mujeres, estadística del 2020, y de estas un 10% tienen altas capacidades. Estamos hablando de 2,5 millones de mujeres de altas capacidades y de ellas el 2%, ¿vale?, serían superdotadas. Entonces estamos hablando de muchísimas mujeres con altas capacidades y superdotadas en nuestro país, que probablemente están escondidas, metidas debajo de la alfombra y muy probablemente pues que a lo mejor no han conseguido desarrollar éxito profesional, aunque bueno, si tienen éxito personal y son felices, pues estupendo, pero que es una pena que a lo mejor no hayan tenido las oportunidades que deberían de tener de haberse formado o de haber tenido el apoyo que a lo mejor se han tenido sus hermanos por ser hombres. Entonces, bajo mi punto de vista, ya es hora de que también se cuente con nosotras en todos los ámbitos, incluso los círculos de poder, ¿vale?, como veíamos antes. Por esta razón, en nuestro centro pues trabajamos también, lógicamente, pues con mujeres, con niñas, con jóvenes, con adultas. Tenemos, pues, mujeres tenemos más incluso que hombres, hablando de adultos, ¿vale? Trabajamos fortaleciendo la autoestima, la inteligencia emocional, las habilidades sociales, las habilidades directivas, ¿para qué? Pues para ayudarles a superar esas barreras, ¿no? Entonces, bueno, pues si conocéis alguna que creéis que da el perfil de superdotada, si queréis, os parece interesante, encantados en poder ayudarle. Y nada más por mi parte, muchas gracias a todos por haber estado escuchando y me quedo a vuestra disposición para lo que queráis que comentemos a partir de ahora o para contestar las preguntas que ya he estado haciendo. Carmen, muchísimas gracias. No sé si se me oye, porque sí, tengo problemas de conexión, que hay una tormenta aquí, pero bueno, he podido escucharte hasta el final. Creo que aquí tenemos, escuchándote, ese 10% de mujeres superdotadas o de altas capacidades, tienes todas ellas lo son. Bueno, voy a ir trasladando algunas de las preguntas que han ido haciendo y reflexiones, ¿vale, Carmen? Para que puedas contestar. Cristina James te dice, Carmen, enhorabuena por tu charla, me está encantando. Te quería dejar una reflexión y una pregunta. La pandemia ha impactado frontalmente en nuestro estilo de vida, tanto en el ámbito personal como en lo social y lo laboral. ¿Tú no crees que estos nuevos desafíos a los que nos enfrentamos nos van a marcar en nuestro comportamiento en la vida, que las mujeres debemos de aprovechar esta transformación para impulsar nuestro liderazgo, que sin duda es que ayudará a cambiar el mundo? Ayena. Totalmente convencida. De hecho, ya sabes, Carmen, que yo te he hecho una propuesta política hace tiempo y a la que espero se apunte. Es que vamos a crear un partido que se llama Mujeres al Poder. Evidentemente tenemos que... Hombre, evidentemente ha impactado. Mirad, hay dos cosas curiosas. Una, ha impactado en los niños y niñas superdotadas. Por una parte, están encantados de estar en casa. ¿Por qué? Porque como se aburren en el colegio y a muchos les acosan, la mayoría están felices en sus casas. Eso me lo dicen los padres, fijaros, es curioso, ¿eh? Porque no quieren ir al colegio, están encantados en sus casas. Bueno, eso es un apunte. Luego también, lógicamente, está impactando muchísimo a los temas de conciliación y yo creo que eso no es bueno.
porque el hecho de que las mujeres, pues todos los que tenemos, los que tienen niños, pues se vean con los niños en casa, pues al final esto va a pesar muchísimo, ¿no? Primero, el que puede teletrabajar, estupendo, pero el que no, yo estoy convencida que muchas mujeres habrán abandonado su trabajo porque no tenían con quién dejar a sus niños. Entonces también creo que eso es un tema preocupante y grave, porque a lo mejor lo que hacemos es un retroceso en lugar de adelantar. Desde luego, lo que sí tenemos que echarle es sentido común. Y fijaros que creo que hace unos días comentábamos el tema de las mujeres que presiden, las presidentas de países, ¿vale? De unos cuantos países, que parece que habían sabido afrontar la pandemia con mayor éxito, ¿no? No está claro en todos los casos, pero bueno, con mayor éxito. A veces hace falta un poquito de pragmatismo y un poquito de sentido común, y yo creo que ahí las mujeres tenemos que empezar a imponer un poco también nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hacer las cosas más prácticas, más pragmáticas y con más sentido común, y dejarnos llevar un poco menos quizás por las ideologías, sobre todo cuando lo que está en juego es la vida de las personas. Eso creo que es importante. Muy bien. Débora Gutiérrez dice, ¿cuándo es el momento idóneo para la evaluación de un niño que puede ser de altas capacidades? Nosotros evaluamos a partir de los 4 años. Se puede antes, se puede desde los 2 años y medio, pero yo normalmente no lo recomiendo. A partir de los 4 años, sin problema. Generalmente ya se tiene una visión bastante clara de las capacidades del niño. A veces, si no colaborase, pues a lo mejor hay que repetirla más adelante, a partir de los 6 años. Pero bueno, en general con 4 años ya se puede ver con bastante claridad. O sea, a partir de ahí y hasta los 60 años sin problema ninguno. Niños y adultos. Eugenia Fernández nos dice, la capacidad de la Y es innata o más bien aprendida, porque ¿qué papel juega la socialización de género en esta inteligencia? Y en cuanto a las adolescentes de altas capacidades, que desaparecen como comentas, ¿crees que los mandatos de género pueden estar detrás de esas desapariciones? Gracias. Está claro que los estereotipos de género tienen muchísimo que ver. Y los roles sociales tienen muchísimo que ver. Entonces, que es un poco lo que he comentado antes, o sea, ¿qué se espera de las mujeres? Bueno, a ver, quizás las más jóvenes, ahora mismo no, ya no es tan claro el tema, pero vamos, las de nuestra edad, lo que se esperaba de nosotras no era que hiciéramos una carrera de físicas ni de periodismo, esperaba de nosotras que nos casáramos y que tuviéramos hijos. Entonces, eso sigue ahí, sigue estando ahí un poco en nuestra cultura, es normal. Entonces, evidentemente, los estereotipos de género influyen, los roles de género influyen y evidentemente eso hace que muchas mujeres renuncien a tener una carrera profesional, renuncien a destacar porque tienen que elegir, no tienen más remedio que elegir. Gracias. Marisol Pascual nos dice que el teletrabajo de las mujeres no es posible, no hay conciliación. En todo caso, haces una mejor gestión del tiempo o te conviertes en multitarea y terminas priorizando a tus hijos. Sí, o si no, pues terminas levantándote a las 7 de la mañana para poder adelantar el trabajo y acostándote a las 12 de la noche para poder acabar el trabajo cuando tus hijos están durmiendo. A ver, yo tengo niños pequeños en la familia y os digo que es imposible. O sea, de hecho, ahora mismo, donde estamos, yo he tenido que decir, por favor, que se vayan un rato, porque si no sería imposible que yo la estuviera manteniendo esta conversación con vosotros. Es muy complicado teletrabajar teniendo niños, entonces yo estoy convencida de que sí que se va a perder bastante. Lo bueno sería que una vez que los niños estén en el colegio nos dejen teletrabajar, ¿me explico? Ahí sí. Porque ahí sí se podría dedicar a lo mejor la mañana y no perder tanto tiempo en ir y volver al trabajo y sí aprovechar la mañana mucho mejor y las horas que tenemos mucho mejor. Eso sí sería importante, pero ahora con nuestros hijos en casa, ¿no? Hombre, yo creo, Carmen, que esta pandemia o esta situación nos ha llevado a que la regularización del teletrabajo se pueda aplicar más adelante, no ahora por obligación, sino que se ha visto que se puede hacer y que los hombres hacen el mismo trabajo que las mujeres, que han podido hacerlo desde casa. Con lo cual, eso que tú dices, que cuando los niños estén en el colegio, pues me parece muy oportuno y que se pueda regularizar una vez que la práctica ya ha hecho lo posible, ¿no? Marisol Pascual te da las gracias y le dice que lo sabe como arquitecta porque hace 8 años que dejó su carrera porque tiene una niña de 7 años a la que te presentará en breve. Miriam Íñiguez Calzado nos dice, ¿cómo podemos prevenir los padres y maestros el fracaso escolar de estos o estas niñas o niños? Por otro lado, ¿cuándo decírselo?
Bueno, yo creo que los niños lo tienen que saber desde el principio. A ver, el niño, si no lo sabe, yo creo que les perjudicamos. Hay que decírselo. ¿Por qué? Porque el niño se va a notar diferente desde muy pequeño, nota que es distinto. Entonces tiene que saber que es diferente, no es malo. O sea, vamos a ver, tiene amigos que juegan muy bien al fútbol y tiene amigos que tocan muy bien el piano. Bueno, pues lo tuyo es otra cosa. Tú parece como que maduras un poco antes, ¿vale? Vas un poco por delante y tienes más facilidad para aprender. Hay que decírselo, no que es mejor que los demás, porque a veces eso es un tema de decir, oye, es que como es superdotado es mejor. No, cuidado, no, aquí no hay nadie mejor que nadie. Simplemente tienes más facilidad para determinadas cosas. Si lo aprovechas, estupendo. Si no lo aprovechas, pues pasará como con el deportista que comentábamos antes, que no hace nada. ¿Cómo hay que prevenir el fracaso escolar? Mira, pues para esto lo que hay que darles es educación especial. Entonces, en todo el mundo, a los niños superdotados, lo que se hace es subirles de curso. Yo hablo en mi propia persona, que a mí me subieron 2 años de curso. Entonces, si te suben 2 años de curso, ya no te puedes dormir a los laureles, como se duermen muchos niños superdotados durante la primaria, vas a tu ritmo, no te aburres y estás bastante más motivado. Si no les damos esa motivación, ¿qué ocurre? Pues que están durante toda la primaria sin hacer nada, que el niño más guapo que no te saca, y en la ESO empezamos a suspender. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas de fracaso escolar durante la educación secundaria. Yo tengo una clínica llena de adolescentes con fracaso escolar y con problemas. Si hubieran recibido educación especial desde pequeños, incluso entrando antes en el jardín de infancia o incluso entrando antes en primaria, no nos encontraríamos ahora con que este niño con 14 y con 15 años está suspendiendo. Y la culpa no es del niño, la culpa es del sistema. Entonces, hay que decírselo y hay que pedir educación especial. No tengáis miedo a la aceleración de curso. No tengáis miedo a que el niño vaya al aula de altas capacidades. Y no tengáis miedo a pedir enriquecimiento para vuestros hijos. Es que lo merecen. No hay derecho que los dejemos pasándolo mal. Acaba de ver una amiga que se ha unido, que le hice la valoración a su hija, la subieron 1 año de curso sin ningún problema. Es una niña, hombre, que está muy bien adaptada en el nuevo curso, no tiene ningún problema. De hecho, se le está acabando ya la aceleración y yo creo que le está haciendo falta una aceleración más, porque ya es una niña que tiene un CI de 140 y aunque le hayan subido 1 año de curso, necesita más. Está empezando a aburrirse otra vez, pero bueno, todo se andará. Poco a poco. Bueno, a la pregunta anterior de Marisol, Cristina Llorens añade a lo del teletrabajo. Lo que estamos haciendo no es el teletrabajo es un instrumento de conciliación. Ahora lo que hemos hecho es meter la empresa en casa. Exacto. Bueno, Lucía Dragoner, vamos con la siguiente. ¿Qué importancia tiene, en tu opinión, una valoración realizada por un profesional de superdotación en una mujer adulta? Hombre, lo más importante es que te conozcas a ti mismo. A ver, muchas mujeres superdotadas y, bueno, con altas capacidades, ¿vale? Realmente, pues, durante toda su vida les ha podido, no sé, les ha costado encajar, ¿vale? Son diferentes. Yo qué sé, el otro día una niña me decía, es que mis amigas hablan de vestidos y a mí eso no me gusta. No me gusta, pues de alguna manera siempre ha sido un poco rarita, ¿no? Tú te ibas a la biblioteca cuando las demás estaban haciendo otras cosas. Eso hace que a veces, pues, uno se sienta como no bien con uno mismo, ¿no? Entonces, el hecho de conocerte mejor es fenomenal. Nosotros en las valoraciones de adultos no solamente vemos el tema intelectual, hacemos una valoración completa. Entonces, te vas a conocer cómo te relacionas con los demás, qué autoestima tienes, cuáles son tus características de personalidad, si tienes o no tienes habilidades sociales. Y aparte, pues una valoración completa, una entrevista completa, de manera que las personas que se hacen la valoración, pues cuando salen se conocen muchísimo mejor en general. Eso es la idea. Entonces, conocerte a ti mismo. Si luego tienes algún problema de adaptación y se puede trabajar, pues mucho mejor, porque es que hay muchas mujeres que llevan toda la vida sintiéndose mal, con baja autoestima, incluso pues con problemas de depresión o de ansiedad y no saben cómo enfocarlo. Entonces, ahí sí que nosotros es donde podemos ayudar. Carmen se ha ido. Luis Castillo, uno de los hombres que está hoy con nosotros, nos dice: muchas gracias por esta más que interesante y pedagógica webinar. He aprendido mucho. Como sociedad no podemos permitirnos el lujo de no aprovechar el enorme talento e inteligencia que tenéis las mujeres. Gracias, Luis. Débora Gutiérrez nos dice: el empoderamiento de las niñas inteligentes y autoestima regulada. ¿Cierto? Evidentemente, evidentemente. De hecho, de eso hemos hablado tú y yo, Carmen, muchas veces,
¿Qué tenemos que hacer para que las niñas se metan en carreras científicas, en las famosas STEM? Sabéis que vamos, en este siglo, lo que va a imperar, los sueldos donde van a estar, bueno, van a estar desde luego en el ámbito sanitario, no cabe ninguna duda, porque para eso la epidemia, digo, la pandemia no nos ha hecho enfocarnos bien, pero van a estar también, sobre todo, en el ámbito de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la informática. No hay muchas mujeres ahí, o sea, hay que animar a las chicas que estén ahí también, porque ahí es donde realmente se va a tirar el cobre en el futuro, es donde va a haber que estar. Entonces hay que empoderar a las niñas, hay que creer en ellas, hay que decirles tú sí puedes estudiar matemáticas, tú sí puedes ser licenciada en físicas, tú sí puedes ser ingeniero. ¿Por qué no puedes serlo? Claro que sí. Entonces ponte y hazlo, inténtalo, si tienes capacidad para ello hay que darles eso. Bueno, como decía Eugenia anteriormente, los estereotipos tenemos que cambiarlo y cambiarlo nosotros desde casa, ¿no? O sea, empujarles a que puedan hacer lo que quieran, sea tecnología. Evidentemente ahora la tecnología y la inteligencia artificial es lo que más trabajo va a dar, más profesionales va a crear, pero bueno, que sean lo que quieran, ¿no? Que es lo que hemos dicho muchas veces. Exacto. Eugenia Fernández, mira, por donde Eugenia, ¿tiene relación las altas capacidades con el Asperger? O preguntando de otra forma, ¿se puede confundir? Gracias. Sí, y se confunde muy a menudo. Mira, uno de los problemas que tienen muchos superdotados es que pues, durante su infancia les ha costado mucho aprender a relacionarse con los demás. Imagínate que eres un niño que tienes 3 años y ya sabes leer, ¿vale? Y te meten en la guardería, que es que los hay, no es que me lo inventes, que los hay. Te meten en la guardería donde tus compañeros pues no interaccionan contigo, ¿vale? Entonces te vas quedando un poco aislado. Y a veces estos niños llegan a encerrarse tanto en sí mismos que no desarrollan las capacidades de comunicación. Entonces, al final, el Asperger se trata sobre todo trabajando todo lo que tiene que ver con la comunicación, porque son personas que tienen problemas de comunicación. Entonces, ahí sí que puede haber errores. Hay errores con el Asperger, hay errores con el TDAH, porque los superdotados suelen ser muy activos, mentalmente muy activos, si son niños físicamente muy activos, con lo cual se pueden confundir con hiperactividad, suelen ser despistados, con lo cual también ahí en este campo se puede confundir con déficit de atención. Puede, como digo, que estén muy encerrados en sí mismos, se confunda con Asperger, puede ser niños con problemas de conducta y se les confunda con trastorno negativista desafiante, etcétera. Y en la edad adulta yo he llegado incluso a ver casos de enfermedades bastante más graves. La ansiedad social es algo típico también en los superdotados, el TOC, o sea, la obsesión. Cuando estás mal, al final tienes un problema también de trastorno del estado de ánimo. Hay muchas enfermedades psiquiátricas que pueden estar relacionadas con una superdotación o unas altas capacidades que no están atendidas. Yo lo que os recomiendo que en caso de dudas, una valoración se hace en una tarde, se hace en 3 horas. Entonces no se sale de dudas y se quita uno por lo menos un problema. Yo no digo que todos los Asperger sean superdotados ni todos los TDAH, no nos confundamos. Digo que hay bastante confusión y yo me encuentro con niños diagnosticados de Asperger o de TDAH que no son ni Asperger ni TDAH. Bueno, aquí tenemos a Salvador Molina que nos dice, para que Luis no sea el único hombre que pregunte, a mí me gustaría tener un argumento positivo de alguna cita que haya hablado bien de las mujeres, porque todas las citas son negativas. En la Biblia, en la literatura oriental, en algún filósofo o escritora, no hay ninguna frase mágica que permita la réplica de todos esos machistas históricos que has citado. Yo estoy segura, Salvador, que tú ya lo has buscado. Acabamos con una cita positiva y te dejamos al siguiente. Bueno, está claro que lo que he puesto son casos extremos, Salvador. Yo estoy convencida de que hombres y mujeres nos valoramos, evidentemente nos respetamos, ahora mismo nos respetamos además muchísimo, a muchas de las mujeres se nos respeta mucho también en los ámbitos profesionales. Yo nunca he tenido un problema para que me respetasen en el ámbito profesional, lo vemos todos los días alrededor. Entonces vamos a dejar eso en la historia porque eso ya es historia. Evidentemente ahora mismo hombres y mujeres estamos en el mismo barco y nos tenemos que apoyar unos a otros. Muy bien, Carmen, pues yo creo que si una pregunta más, te das gracias desde aquí, como Women's Week, como Carmen personalmente, que sabes que te quiero muchísimo, y gracias por habernos hecho esta tarde un poquito más liviana, un poquito mejor, más tranquila. Muy bien. Mañana te llamo.
Venga, un abrazo a todas. Yo sí que he tenido algún problema siendo mujer, que veo que por ahí dicen, sí, evidentemente, pero hombre, hablo de hace 30 años, ahora mismo yo creo que el tema ya está un poco mejor, pero siempre pasan cosas, está claro. Ánimo a todos y un abrazo. Hasta luego.